Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Libros y Más Libros. Yo soy Eugenia y hoy les traigo el resumen de las lecturas que hice en julio. Antes de arrancar con el video quería comentarles que la semana anterior lamentablemente no pude subir video, realmente no tuve tiempo. Subí un pequeño comentario en las historias de Instagram, que ya sé que no uso mucho esa plataforma, pero quería hacerles saber de alguna manera que esa semana no iba a haber video. Pero espero ya poder regularizarme y seguir subiendo videos todas las semanas como de costumbre. En el mes de julio pude terminar un total de 3 libros, aunque en realidad fueron 2 libros bastante largos y un relato corto. Así que como se imaginarán estuve con poco tiempo para leer, pero no quería dejar pasar a hacer el resumen de lecturas, así que voy a arrancar con la reseña de cada libro. El primer libro que terminé este mes fue el relato que les comentaba, que se trata de Manor, escrito por Karl-Heinrich Ulrichs o algo así, es un autor alemán. Fue una lectura conjunta con Dina y Jesús, así que les voy a dejar sus respectivos canales en la caja de descripción. Creo que los tres llegamos a este libro gracias a la recomendación de Mir, que habló de él en su canal. Este es un relato corto que no les quiero comentar demasiado porque les destriparía todo, tiene 9 o 10 páginas, que por primera vez relaciona el vampirismo con la homosexualidad. Y lo curioso de este libro es que su autor fue un activista gay en su momento y escribió este libro creo que en 1884, así que es algo bastante particular que en una época donde la homosexualidad y todo lo que tuviera que ver con diversidad sexual estaba absolutamente oculto y era denigrado y perseguido, es algo bastante único encontrar un autor que en esa época haya hablado abiertamente de su sexualidad y que incluso haya escrito ficción con personajes homosexuales. Así que la verdad que es un relato muy interesante. Yo le terminé dando 3 estrellas, tiene una ambientación muy bien lograda. Creo que la historia del relato también es bastante impactante y se lee de un tirón. La verdad que se puede leer de una sentada porque tiene 9 páginas y además tiene un ritmo bastante vertiginoso. Las únicas pequeñas críticas que le haría fue que por ahí la narración era más que nada una crónica de los hechos que iban pasando y no era una narración que se disfrutara en sí, entonces por ahí a mí eso se me hizo un poquito acartonado solamente, pero por lo demás el relato me encantó y la verdad que le di solo 3 estrellas porque no es un relato que se va a quedar conmigo por el relato en sí, pero sí por la historia del autor y me dio muchísimas ganas de investigar más a ver qué otras cosas ha escrito este autor. Creo que lamentablemente la mayoría de sus obras no han sido traducidas fuera del idioma original, que es el alemán, pero de todas maneras quiero investigar más de este autor porque me interesó muchísimo su historia. El segundo libro que terminé este mes fue Ghost Story o Fantasmas, escrito por Peter Straub. Lamentablemente este libro en castellano, por lo que tengo entendido, está descatalogado hace muchísimo tiempo, hace bastante que no se imprime, así que es algo muy raro de conseguir una edición de este libro en castellano. Yo lo leí en inglés en el Kindle y les recomendaría que lo hagan así, que lo lean en inglés, porque también por lo que tengo entendido las traducciones que se encuentran en el castellano son bastante malas, así que si lo pueden leer en su idioma original creo que sería lo mejor y si no, intentar conseguir alguna edición en español. Pero es una lástima que este libro ya no se encuentre más en su versión en español, porque para mí es una joya del terror. Este libro nos cuenta la historia de 5 ancianos que viven en un pueblo bastante pequeño donde todos se conocen con todos y que entre ellos forman lo que se llama la Chowder Society, que es una sociedad donde se juntan de vez en cuando, tienen una velada, donde toman un whisky y se van contando historias entre ellos. La dinámica de este grupo va a cambiar bastante cuando uno de sus miembros muere repentinamente, entonces después de esa muerte los 4 ancianos se van a seguir juntando, pero van a empezar a contarse historias de fantasmas. Para mí, esta obra es exponencial de ese terror clásico, de ese terror que surgió en los años 70 u 80 y que podría compararse con libros como El Resplandor de Stephen King u otros tantos, que son libros muy centrados en la ambientación, en los climas fríos, en la nieve, donde lo sobrenatural está muy presente y no está de una manera velada, sino que está de una manera muy obvia, presente. Y la verdad que es un libro que me fascinó. Creo que uno de los fuertes de este libro es la ambientación, porque desde el principio hasta el final del libro estamos en un clima muy frío, donde constantemente está nevando, porque justamente en esa ciudad tan pequeña se va a adelantar el invierno con la llegada de estos fantasmas. La verdad que eso es algo que se disfruta muchísimo, la ambientación gélida, helada, de oscuridad. Y creo que ayuda mucho al sentimiento general que da el libro. Otra cosa que me gustó mucho fue cómo se maneja el asunto de lo sobrenatural. Yo soy una persona que no me suele gustar que me pongan, no sé, un fantasmita tipo Casper o cosas muy sobrenaturales muy obvias.
pero en este caso lo disfruté muchísimo. Y eso que no son fantasmas que, como les decía, estén ocultos o que se siente una presencia, no, son fantasmas que se pueden ver con los ojos, que se pueden sentir, que hacen cosas. Pero el autor lo manejó de una manera tan impecable, este tema de las apariciones sobrenaturales, que el lector incluso llega a disfrutarlas. Creo que está de más decir que además provocan mucho miedo porque son estos fantasmas bastante imponentes, así que bueno, es algo que yo por lo menos disfruté bastante, pero no es para personas que se asusten fácilmente. Y por último, otra cosa que me gustó muchísimo de este libro fue cómo Peter Straub maneja el tema de una historia dentro de otra historia dentro de otra historia. Porque, como les decía, estos miembros de la Chowder Society se juntan para contarse historias de fantasmas. Entonces, a medida que cada uno va contando su historia, nos vamos sumergiendo absolutamente en esa historia, al punto de que cuando nos saca de esa historia otra vez para volvernos a la historia original, es como que nos descoloca un poco porque nos habíamos sumergido tanto en la otra historia que ni nos acordábamos que estábamos adentro de otra historia. Creo que este es uno de los fuertes de Peter Straub, porque yo en el pasado había leído otro libro de él que no me había gustado mucho, pero que también manejaba muy bien este asunto de historias dentro de historias dentro de historias. Para darles otro dato, la historia que yo más disfruté de este libro fue la que cuenta David sobre Alma Mobley. Es una historia que me encantó muchísimo, me hizo acordar también un montón a la historia de la joven ahogada. Así que bueno, si llegan a tener la oportunidad de leer este libro y llegan a esa parte, sepan que es la que yo más disfruté. Me parece que está escrita de una manera brillante y bueno, cuando yo estaba ya en esa parte del libro pensaba darle 5 estrellas. La única razón por la que terminé dándole 4 estrellas en vez de 5 fue que hacia el final me pareció que le sobraban algunas partes y el final se me hizo un poquito descafeinado comparado con el tono que venía siguiendo la historia. Me pareció que yo me esperaba algo un poco más épico comparado con los sucesos que venían pasando a lo largo del libro y bueno, el final se me quedó un poco corto. Pero es una historia que me fascinó, que tiene muy buena ambientación, que es terror clásico puro de los años 70, con buena ambientación, con historias dentro de historias, con fantasmas macabros, así que bueno, si les gusta el terror, si les gusta lo sobrenatural, tienen que leer este libro. El último libro que terminé este mes, que también fue uno bastante gordito, se trata de La bruja, escrito por Camilla Lackberg. Tenía muchísimas ganas de leer esta autora, pero como había visto muchísimas reseñas negativas acerca de La princesa de hielo, quería iniciarme con otro libro que no fuera el primero de la serie. Y este es el último que salió, que es el número 10 de la serie de los crímenes de Fjällbacka, o como sea que se pronuncie eso en sueco. Así que bueno, como lo tenían en la biblioteca, me animé y me lo llevé. Esta historia va siguiendo a los mismos protagonistas de los otros libros, que son Erika y Patrick. Ellos son un matrimonio donde Patrick es un policía y Erika es una escritora que escribe novelas de misterio que hablan sobre crímenes que pasan en la ciudad de Fjällbacka. En el caso particular de este libro, de repente una niña va a desaparecer y entonces la policía local va a empezar a investigar el caso y va a desaparecer exactamente en el mismo lugar donde 30 años atrás desapareció otra niña que después de una búsqueda apareció muerta. Así que todo el libro va a ir siguiendo 3 líneas temporales donde tenemos el caso de la desaparición actual, tenemos el caso de la desaparición seguida de muerte que pasó 30 años atrás y también vamos siguiendo otra línea temporal en el siglo XVII en la misma zona de Suecia, donde vamos siguiendo la historia de una mujer y su hija que viven como criadas en una casa rural. Bueno, no les quiero contar más de la sinopsis porque ya saben que cuando se trata de novela negra no quiero develar demasiado porque creo que lo mejor es ir sin saber mucho sobre de qué se va a tratar el libro para que uno se sorprenda. Pero bueno, mi opinión, la verdad, respecto a este libro no es muy positiva y en cierta manera me terminó decepcionando. Creo que una de las partes que juega un rol en esta novela es la sinopsis, que en este caso esta sinopsis es una sinopsis que está muy bien hecha porque no devela prácticamente nada de la trama, cuenta exactamente lo mismo que yo les conté, que es lo más básico de la historia, pero creo que en el caso de este libro el error de la sinopsis es que agranda demasiado la historia al punto de que nos crea muchísimas expectativas y cuando leemos el libro la verdad que no nos encontramos con eso que nos prometió la sinopsis. Bueno, se las leo para que se den cuenta de a qué me refiero. Dice: nada es lo que parece. No te fíes del título ni de la portada. La última novela de Camilla Lackberg no es lo que parece. Resuelve el enigma de la bruja. Las cacerías de brujas no son cosas del pasado. El enemigo no siempre es un extraño que viene de lejos. La desaparición de una niña desata una cacería de brujas en pleno siglo XXI.
Bueno, entonces yo me esperaba, bueno, algo relacionado con brujería, obviamente, algo que me fuera a sorprender, porque te dice que nada es lo que parece, que no te guíes por el título, que no te guíes por la sinopsis. Yo digo, bueno, no sé, me van a salir con el plot twist de mi vida a lo Gillian Flynn y no sé, me voy a quedar alucinada. Bueno, y para ser sincera, nada de eso pasó. El libro sí es lo que parece, trata el caso de una desaparición, no hay nada extraño. Bueno, no les quiero desvelar demasiado dándoles mi opinión, pero la verdad que no, lo que promete la sinopsis, el libro no lo cumple. También otra cosa que me decepcionó fue cómo se trata ese tema de la brujería. Hay unos ciertos tintes que tienen que ver con la brujería, pero me pareció que a mí, que estaba ahí metido con muchísimo calzador, que no tenía nada que ver con la historia, hasta la última página del libro yo estaba esperando ver cómo se iba a conectar esa trama del siglo XVII con la trama actual. Y como que hasta la última página no se conectaban, y literalmente en la última página, como en una especie de epílogo, te quieren conectar las dos historias, y a mí la verdad que nada, me pareció que no me satisfizo, me pareció que no estaba bien hecho, y me pareció que estaba ahí simplemente de relleno y que no tenía nada que ver una historia con la otra, y que la autora trató de amalgamarlas a la fuerza, y la verdad que no, para mí no quedó bien. Otro aspecto que no terminó de convencerme de la novela fue la cantidad excesiva de personajes y de tramas que tiene. A mí en realidad me gusta cuando un autor o autora trata de hacer algo diferente con una novela negra y trata de hacer tramas o personajes que vayan por fuera de la trama policial, pero en este caso me pareció sumamente excesivo al punto de que creo que estaba ahí puramente de relleno. A cada uno de los personajes de la novela, la autora vio la necesidad de darle como una trama por afuera a cada uno de los policías, a cada una de las personas envueltas en la investigación, incluso a sus hijos, a sus maridos, a sus esposas, a sus padres. Y me pareció demasiado excesivo, porque creo que hubiera estado bien logrado si hubiera hecho lo mismo, pero probablemente con la mitad de los personajes. Otra cosa que tampoco me convenció fue que la autora vio la necesidad de que a cada persona que estuviera relacionada con estos personajes centrales, ya sea hijos, hijas, maridos, esposas, padres, vio la necesidad de darles un nombre. Entonces llegaba a volverse confuso al punto de que hay como 100 nombres dando vueltas en este libro de personajes que son totalmente irrelevantes. Por ejemplo, uno de los personajes tiene un hijo, no sé, de 2 años, que la verdad que no juega ningún tipo de rol en la trama, pero la autora vio la necesidad de ponerle un nombre, de contarnos cuántos años tiene, con qué juguete juega. Y la verdad que bueno, llegaba un punto en que me pareció que trataba de usar ese recurso para darle más realidad a los personajes, y la verdad que lo único que hacía era confundir al lector y aportar más datos que no interesaban y no aportaban a la trama. Esas serían las críticas principales que le haría a este libro, y por lo que no me terminó de convencer. Pero por otra parte, para decir las cosas positivas, es un libro que me entretuvo muchísimo. El caso se me hizo muy interesante, pero llegando al final, la resolución la verdad que no me fue satisfactoria. Me esperaba un poco más. Para el tono que venía manteniendo la historia, me esperaba que el final fuera también más impactante la resolución del caso, y para mí no fue así. Pero bueno, es una trama que atrapa, que se hace interesante, que el libro tiene como casi 700 páginas, pero se puede leer en pocos días porque es un libro sencillo de leer, tiene una pluma bastante ligera, se hace fácil de leer. Así que eso se puede mencionar como ventaja del libro, que a pesar de ser muy largo, se hace fácil y rápido de leer. Y la trama, los personajes son interesantes, pero bueno, como les decía, la verdad que es un libro que para mí cayó un poco corto. Creo que Camilla Läckberg ha mejorado varias de las cosas que se le critican en La princesa de hielo, pero aún así creo que tiene muchísimo por mejorar, y no sé si seguiré leyendo más de esta autora. Me encantaría que me dejen en los comentarios si recomiendan algún otro libro de ella que creen que valga la pena, si ya probaron con esta autora o si no les interesa para nada. Así que esas fueron todas las lecturas que hice en el mes de julio. Espero que hayan disfrutado del video. Me encantaría que me dejen, como siempre, en los comentarios qué estuvieron leyendo ustedes durante este mes, o cuál fue su libro preferido, cuál fue el libro más odiado, y ya nos vemos la semana que viene con otro video.